Muy buenas noches a todos. Hoy nos encontramos en el Café Cultural Soitamá, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Este proyecto es llevado a cabo por la comunidad de Poleca, el Platanal Analytics, como una de sus herramientas de comunicación. La idea de este conversatorio es discutir en torno a lo que hoy significan los medios de comunicación y cuál es el papel que juegan en los diferentes escenarios de la vida social de nuestro país. Como sabemos, hasta el momento, los medios de comunicación se han transformado gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Con esa finalidad, nos gustaría entrevistar y preguntar a diferentes periodistas de la región que han tenido su historia tanto en las nuevas redes como en las antiguas formas de comunicación sobre qué significó esta transformación para ellos y cuál va a ser el horizonte de la comunicación en Colombia. Aquí tenemos presente a Antena de los Andes, el periódico El Faro y Carta Abierta. La idea sería entonces, en un primer momento, discutir cuál es su experiencia en torno a la transformación de los medios de comunicación. La idea entonces es que intervenga Edward para que nos cuente cuál ha sido la historia en medio de la radio y cómo la radio se transformó por medio de las redes. Antes un datico, Sergio, con las buenas noches para todos. Y muchas gracias a don Ramiro, a Edward, a John por estar acá. Y por supuesto a esta casa que es un monumento a la memoria, a la arquitectura, una casa que tiene más de 100 años. Y bueno, queremos agradecerle a Evelio Pantoja por haber estado tan dispuestos a acogernos a este lugar, que también hay que decirlo, digamos, está dispuesta para clases de baile, de pintura, de música, y esperamos pues que la gente visite este lugar donde nos estén viendo. Y está muy, muy central en la carrera 14 con calle 14. Me parece que es un sitio para hacer remembranza, ¿no?, de las antiguas casas, don Ramiro, que tienen tanta memoria, ¿cierto? Para conservar la tradición. Y conservar la tradición, que bueno, que esto es un ejercicio creativo, por supuesto. Bueno, queremos entonces, por supuesto, darle la palabra a Edward, que es uno de los periodistas que yo desde pequeñito tengo la imagen de Edward bueno, no tan pequeñito, pero tengo la imagen, tengo su voz, más bien su ejercicio periodístico, que se ha ido mutando, ¿no? Ha ido un poco como migrando hacia las nuevas tecnologías y que me parece que es una muy buena muestra de cómo, entre comillas, esta palabra que tanto se usa hoy, de reinventarnos en los medios de comunicación. Esta semana lo hablábamos, y la experiencia de él, como la de don Ramiro, como la de ustedes, que son más recientes, pero que también le aportan una frescura a los medios de comunicación, pues nos deje también una enseñanza y nos den aliento para continuar con esto que empezamos hoy. Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches a Duan, a don Ramiro, a John, a Sergio y a todos los amigos que nos han invitado en esta tarde-noche ya. Muy, muy agradable el sitio, muy chévere, los felicito, y qué bueno también por ustedes que sacan estos nuevos canales también para hablar, para discutir. No, pues nuestra experiencia, como lo decía usted, Duan, pues desde que estaba pequeñito usted, en Antena de los Andes llevamos, Antena de los Andes, la emisora que lleva cerca de 45 años al aire, ¿sí? Nunca se ha apagado, nunca ha estado en otra parte, ni ha cambiado siquiera de nombre. Y entonces es como un sello de confiabilidad que tienen los santarrosanos acerca de esta radio. Eso sí, tal como usted lo dice, pues hemos comenzado ya también ese proceso de migrar a las otras plataformas, ¿sí? A reinventarnos y pues llevar el sello que Antena de los Andes ha tenido en materia de noticias, de diversión, de entretenimiento y de cubrimiento, llevarlo ya a las plataformas y redes sociales. En este momento, pues nuestra página de Facebook es una de las que de pronto tiene en Santa Rosa de Cabal buen número de seguidores, cerca de 31.000. Y bueno, estamos en ese proceso, ya todos nos hemos también sintonizado en meternos a el tema de redes sociales y comenzar como a trabajar un poco más hacia esta comunidad que consume mucho, consume demasiada información, y por eso hay que estar como muy al tanto. Generalmente, pues cuando hacíamos noticias solo de radio, pues solamente nos ocupábamos de hacer un espacio en la mañana y otro mediodía, y ahí parábamos, y como que la cosa quedaba en stand-by y había que esperar. Hoy por hoy no, eso está en completo movimiento, puede llegar una noticia a las 10 de la noche y la estamos publicando. Ese es como el ejercicio que hemos hecho al lado pues de todos los medios de comunicación que Santa Rosa de Cabal está creciendo y que está presentando en una forma creciente muy interesante. Bueno, y también tenemos esta noche a don Ramiro Osorio, que tiene un ejercicio muy importante junto con su equipo. Voy a mostrarles el periódico El Faro,
que de alguna manera y en relación pues con su nombre ha sido también como un referente, ¿no? Para artículos de opinión, lo que está pasando en nuestro municipio, también en el departamento, movimiento cultural, y don Ramiro también viene haciendo un ejercicio junto con un equipo que se llama Parque Arte, ¿no? Aquí en un parque muy emblemático que es el Parque del Machete. Y bueno, creo que son ventanas, son alternativas. Viendo un poco como la historia de algunas revistas y periódicos en la universidad, como también en Colombia, pues pasar del número 3 ya es una osadía y ustedes ya llevan muchos periódicos y creo que esto es muy loable. Así que cuéntenos un poquito, don Ramiro, este ejercicio periodístico que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues primero agradecerle esta invitación tan especial, compartir con Edward y con John y con toda la gente que lo está viendo y ver este proyecto cómo inicia, pues estamos orgullosos de hacer ese acompañamiento. Periódico El Faro es un periódico que lleva 14 años de tradición en Santa Rosa de Cabal. Dentro de esa tónica pudimos hacer 24 ediciones iniciales en más o menos unos 30 meses, luego eso se llamaba un cadapuedario. La historia del cadapuedario es de que el periódico se sacaba cada que podía. Bueno, luego hubo un receso, factores como el fallecimiento de don Hernando Garzón, que fue gran educador, rector del Instituto Pedro Uribe Mejía y fundador de UNISARC. Era el líder de este proyecto periodístico, pero 3 años después lo logramos revivir precisamente con Carlos Augusto, su hijo, y desde ese momento, desde la edición número 25, de la cual empecé como director del periódico, hasta ahora que vamos en la edición número 133, hemos estado mensualmente. Hemos podido superar todos los obstáculos y tener un código internacional de periodicidad que lo da a través de la Biblioteca Nacional, lo da la Sociedad Internacional de Prensa desde París. Ese código pues hay que hacerlo respetar en el sentido de que tenemos que ser un mensuario. Hemos podido en estos años darle un enfoque cívico y cultural al periódico sin desconocer la parte administrativa y política del municipio, pero con la satisfacción de que no hemos pertenecido a ninguna casa política y no hemos tenido que entregar nuestra conciencia. Esa independencia nos da la autoridad moral para ser un referente de periodismo independiente de nuestra ciudad. Hemos tenido la fortuna de incursionar en radio a través de la oportunidad que me brindó mi colega y compañero de estudio Ernei Ocampo, a quien envío un saludo muy especial y unas felicitaciones también, porque ayer fue objeto de una gran condecoración por parte de la gobernación. Con Edward hemos compartido micrófonos en un espacio que tuvimos antes de la pandemia que se llamó El Faro al Mediodía y donde incursionamos en la radio, que es apasionante. Hemos podido decir que en estos 14 años hemos logrado traspasar barreras, como bien lo decía ustedes ahora, llegar a más de 100 ediciones impresas en Santa Rosa de Cabal es una hazaña que pocas veces se ha visto. En 1956, en diciembre de 1956, salió la última edición de un periódico que llamaba El Civismo, que era de 4 páginas, una hoja doblada de 4 páginas, impresa obviamente en tipografía, que la hacía un señor comerciante de acá de acá de Santa Rosa de Cabal y que se patrocinaba con el comercio local. Era una persona influyente y en esas 4 hojitas pudo hacer más de 522 ediciones, creo que las hacía quincenalmente. Tenemos por ahí incluso el referente. De ahí en adelante, en ese año de 1956, coincidencialmente, ese periódico no volvió a salir. Todas las demás aventuras periodísticas que se han hecho en Santa Rosa de Cabal, periodística de prensa escrita, no han pasado
de las 100 unidades. Y como decía usted ahora, hay 5 o 6, tenemos incluso, algún alcalde nos hizo acá una competencia con patrocinio y todo, y alcanzó a sacar 5 ediciones. Nosotros seguimos ahí adelante. Era un periódico que se llamaba El Puente. Después les digo en qué administración, nos los dejo para que ustedes averigüen periodísticamente. De ahí en adelante estamos incursionando ahora en los medios de comunicación alternativos. Tenemos en Facebook, tenemos en Instagram y tenemos un sistema de información a través de WhatsApp, donde para comenzar ese WhatsApp inicialmente son más de 3.000 contactos y contando grupos y todo, el clic inicial da por ahí para 4.000 personas que se multiplica. El periódico también lo sacamos en PDF y lo multiplicamos por las redes sociales cada mes, la edición como tal, y estamos haciendo noticia de actualidad, no muy referente a la parte administrativa, como digo, pero sí cuando amerita. Caso de una visita de un ministro, de pronto una tragedia que haya que acompañar, pero ese devenir político de lo que pasa en la administración, en el Consejo Municipal, pues para nosotros no es el deber ser. El deber ser es más que todo estos eventos, la Casa de la Cultura, este proyecto de Luis Evelio Giraldo Pantoja, que lo acompañamos desde que nació con Daniel Correa, el mismo proyecto de Daniel. Todos estos proyectos culturales para nosotros son apasionantes. Poetas, escritores, cantantes, periodistas han desfilado por nuestras páginas. Y estamos haciendo también parquearte en el Parque del Machete los primeros viernes de cada mes, un espacio cívico, cultural muy hermoso, independiente, espontáneo, donde cualquier persona puede ser protagonista y para que venzan temores, para que muestren su arte. Estamos haciendo mucho por Santa Rosa de Cabal, lo estamos haciendo con convencimiento y sobre todo en esta parte de las redes sociales estamos muy activos también. La verdad es que les estamos haciendo el acompañamiento y esperamos ir haciendo esa mutación del físico a la virtualidad, que creo que todavía es importante mantenerlo porque hay un sector de la población bastante grande que todavía lee mucho el periódico y que registra muy bien la noticia. Vale la pena decir que cuando sale el periódico en físico es impresionante la acogida que tiene tanto de la gente mayor como de los jóvenes, porque damos mucha participación a todos los sectores de la ciudad. Muchas gracias, don Ramiro. Muy interesante lo que nos cuenta. De hecho, varios escritores como noveles, ¿no?, que están empezando, se asoman a través del periódico y bueno, eso ha sido muy interesante porque se necesitan espacios acá y creo que no hay una revista pues, literaria hasta el momento pues, en Santa Rosa que lo permita. Y aquí a mi izquierda tenemos a John Chica, que viene haciendo un ejercicio también periodístico reciente, pero debo confesar algo, es que ustedes cuando incursionan en el periodismo de esta manera, lo hacen de una manera muy fresca y ahora un poco en tono de broma decíamos que ustedes como que insertan el error en la misma transmisión, ¿cierto? Como que si pasa algo, bueno, entonces le hacemos broma con lo que pasó y de alguna manera también le están mostrando pues que estos tecnicismos a veces pues no son tan importantes, aunque bueno, hay que hacer una labor periodística pues con calidad, por supuesto, pero que los nuevos medios de comunicación, tener un celular, tener redes sociales, nos permiten llegar a otras personas. Y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, es decir, cuál es la interacción que hay, para Edward también, entre cuáles son como los cambios fundamentales, ¿no?, que han habido entre ese periodismo de hace 45 años al que tenemos hoy, que no es el mismo, ¿no? Como bien lo decía Edward, hay una inmediatez, hay un flujo de información mucho más al instante, que bueno, da otra connotación al periodismo actual. Entonces cuéntenos un poquito, John, por favor, cómo ha sido esa experiencia, qué vienen haciendo. Bueno, pues primero, muy buenas noches. Quiero aclarar, no soy periodista de profesión, soy tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales y pues estoy en proceso de formación en la parte periodística, pero por cuestiones de la vida llegué a trabajar en Café Estéreo en su momento y pues de ahí aprendí muchísimo, no solamente desde la parte técnica detrás de una consola, sino pues también de todo ese proceso de cómo se maneja una noticia, cómo se busca, cómo se tiene el contacto con la comunidad
Y pues empezaban a haber unas ciertas circunstancias, y uno desde joven, desde su punto juvenil, quiere ser como muy revolucionario y tener pues como muchas circunstancias muy palpables dentro de una diferencia en lo que nosotros veamos en el periodismo en el momento. Como bien lo decía don Ramiro, pues hay medios de comunicación que lamentablemente se amarran a una casa política o a una administración municipal y pues lamentablemente por esos mismos hechos se manipulaba una información. Entonces, a vista de eso, pues la evolución nos fue llevando a transformar un proceso. Hemos arrancado con varios proyectos que no se han podido materializar pues muy de frente, hasta que llega el proceso de Carta Abierta. Carta Abierta es un medio informativo, de pronto, como lo decía usted, muy informal, y pues a veces uno, sí, uno introduce el error, aunque no es que uno lo introduzca, sino que de pronto ocurrió que estábamos en un café en algún momento y el mesero no se percató que nosotros teníamos el celular en un punto y se atravesó por el frente de la cámara. De hecho, nos pisó el trípode y quedó caminando un poco como yo, como siempre lo hemos dicho. Y así pues hemos trabajado como esa línea de una información que se le lleva a la gente no muy periodística, pero una información que sea veraz y con una terminología que ellos mismos entiendan. Porque también es otro error que hemos visto frente a algunos medios de comunicación, y es que manejan una terminología bastante técnica, en especial cuando se están hablando de leyes y de nuevas derogatorias y cuestiones de ese tipo, y pues nosotros lo que hacemos es traducir un poco lo que es esa nota frente a la comunidad a la que nosotros les queremos llegar. Entonces ahí es donde nace ya este proyecto de Carta Abierta, donde hemos tenido muchos ensayos de muchas cosas, hemos filtrado otras que no nos han parecido como muy efectivas, y pues vamos ahí creando un proyecto que poco a poco va creciendo. Bueno, aquí está presente Luis Miguel, él hace parte de la Colombia Humana Risaralda. La idea de invitarlo a él es que también uno tiene que comprender que hoy los partidos políticos intentan intervenir en los medios de comunicación y hacer ellos mismos producción comunicativa. Y tiene que ver con una frase que alguna vez escuché yo de un político español llamado Pablo Iglesias, que él dice que hoy la gente no milita en los partidos, sino que militan los medios, ¿cierto? Entonces, los medios van configurando el sentido común de las personas y en cierta medida también van determinando la manera de pensar y votar y elegir políticamente. La pregunta que yo le quisiera hacer a Luis Miguel, esperando que responda no como político, sino como, como a un actor comunicante, la idea sería qué implica hacer comunicación política hoy en Colombia. Buenas noches, mi nombre es Luis Miguel Henao, como lo acaba de decir el compañero Sergio. Si bien, como lo decía, hago parte de la Risaralda Humana y pues mi proceso es no eminentemente político, pero sí está vinculado entre ese proceso, pues también soy educador y asesor y eso lo lleva a uno a comunicarse. Entonces, ¿qué implicó para nosotros hacer esa producción de contenido para participar políticamente en las redes? Voy a contextualizar algunos aspectos. Resulta que nosotros nos afecta, pues somos como ese movimiento y esa organización política que se configuró en medio de este proceso de redes, que fue la Colombia Humana, partido que nació así. De hecho, todo ese proceso dio a luz que nosotros tengamos una sede, pero que es una sede virtual, que no es una sede física, y que es como los medios de comunicación, cómo la comunicación, cómo esas plataformas nos permiten a nosotros llegar a los demás. Lo que antes solo se concebía como un proceso que podría ser solamente físico. Entonces, para decirlo así, la comunicación y producción de esa comunicación desde el proceso político que nosotros hemos realizado, o también como ciudadano, pues nos ha permitido no solo democratizar la información, ampliar nuestro espacio de comunicación, eso que dice que en la medida en que yo me amplío mi espacio de comunicación, pues amplío mi poder de comunicación en el otro. Nos ha permitido llegar a los municipios, nos ha permitido identificar militancias, simpatizantes que nosotros pues no conocíamos y personas que se vinculan al proceso pues porque creen y conciben que esta es una propuesta pues con la cual ellos se sienten identificados. Entonces, crear contenido ahora en el siglo XXI nos permite democratizarnos, llegar a lugares donde no podíamos llegar y tener las particularidades que no se podrían tener en aspectos físicos. Y además de eso, cuando hablo de democratizar la información, es quitarle ese poder a los medios de comunicación que siempre han modelado las opiniones. Que ahora no nos llamamos... son modeladores de opinión, yo los concibo como modeladores de opinión y que solo haya una opinión, solo haya una verdad, solo haya
un enfoque de la realidad, en este caso de país, porque eso trasciende lo político, se vuelve económico y laboral y demás. Entonces es como el mecanismo que ellos han tenido, y entonces yo digo que hacer comunicación hoy en día a través de las redes es ser un poder, ser un contrapoder de ese quinto poder, ¿sí? Nos permite a nosotros como ciudadanos pues producir contenido para contrarrestar esos embates de esa modelación de opinión que se promueve desde allá. El Platanal Analytics tiene una postura, digamos, frente a la comunicación en la cual nosotros consideramos que la comunicación tiene un ejercicio directamente político, ¿cierto? En cierta medida, de lo social, de las relaciones sociales, se van dando relaciones políticas. Y lo que ha permitido las redes es evidenciar más fuertemente ese efecto. El hecho de que, por ejemplo, influencers o nuevos medios alternativos o personas que simplemente opinan algún día por alguna red social y terminan definiendo y masificándose en esas redes y impactando en la opinión en general, es una transformación de toda la cultura en el mundo. El hecho de que nos podamos comunicar inmediatamente, de que nos podamos masificar inmediatamente, de que una persona, por ejemplo, un campesino, haga un video y explique su situación de desigualdad, pobreza, atraso, exclusión, y que eso se masifique en la sociedad, implica una transformación de los medios comunicativos. Lo que yo quisiera preguntarles a todos, ya como para hacerlo más abierto y que ustedes vayan contestando, es ¿qué implica cuál es la diferencia entre hacer un periodismo independiente y simplemente hacer entretenimiento, ¿cierto? O sea, porque lo que ha sucedido ahora es que también parece que desde el entretenimiento se están imponiendo opiniones políticas. Muchos influencers lo que utilizan es el humor, utilizan ciertos lenguajes para llegar a la gente e imponer su opinión. Para ustedes que han ejercido como periodistas antes de esa transformación de los medios, ¿qué implica el periodismo realmente independiente, crítico, y qué lo diferencia del entretenimiento? ¿Quién quiera tomar la palabra? Bueno, no, pues yo creo que la pregunta y el sentido de entretenimiento, pues lo deja uno como pensativo, ¿no? Porque pues se supone que el periodista va como por la mitad, ¿no? Se supone, ¿no? Porque estamos hablando aquí del periodismo en Colombia. Bueno, la idea, ante todo, pues, de los medios de comunicación en el que no, al menos en el que yo estoy, pues es establecer esa mitad, ¿no? Ni siquiera de apasionarse por una o por otra, pero sí hay una serie de factores que van influyendo, que se van metiendo, que le van a usted como tomando de la mano y venga para acá, usted está saliendo como de la línea y comienzan la macartización, ¿no? Es que usted es como izquierdoso, es que usted es como de ultraderecha, es que lo que usted está diciendo no es oficial, que es una cosa que nos han metido en la cabeza, que la información debe ser oficial, ¿no? Y entonces, si no lo dijo la administración, el policía, entonces no es una información válida, ¿cierto? Comenzamos nosotros a ir como en ese camino. El periodista siempre va a estar como pisando muy suavemente para no caer en cualquiera de las dos líneas, pero sí recibe la zancadilla de un lado o del otro. Entonces voy y entrevisto, como lo decías tú, al campesino. Bueno, es que me están diciendo, mire, es que hay un problema de nuestras vías, ¿sí? Entonces va uno y toma el... Pero cuando va a llegar uno a la nota, no, es que a usted le metieron el dedo en la boca, eso no es verdad. Y eso es un tema político. Entonces es como tratar uno de sustraerse de cualquier lado para poder trabajar, pero es demasiado difícil. ¿Por qué? Que somos políticos desde que nacemos y a uno lo van como encasillando, ¿cierto? Entonces es que usted de aquí, usted de allá. O si no, aquí en Colombia también comienzan a sacarle los pecados a usted. Ah, es que, ¿y usted qué dice si usted fue con un contratista? ¿Usted qué va a decir si usted le dieron publicidad? ¿Sí? Entonces todo eso uno como que se va poniendo en una mina quiebrapatas de lado y lado, que recientemente pues uno ha notado que ya, por ejemplo, en Colombia, lo que está pasando con Semana, ¿sí? Uno queda totalmente sorprendido de ser pues como un punto de referencia de información libre, ética, pues de un momento a otro da un salto y uno dice, vamos con una tendencia. Entonces, yo creo que el oyente o la persona, lo que ha saltado ahorita a las redes sociales es muy,
muy dinámico y sobre todo positivo para la dinámica informativa, porque a nosotros nos ha pasado que informamos algo en un post de Facebook, inmediatamente comienzan los comentarios, te pueden dar 100 comentarios donde te contradicen, eso no es verdad, o eso sí es verdad, o eso no pasó así, todo eso. Lo insultan, no, eso sí es lo más normal, pero sobre todo lo importante es que se da la oportunidad. Eso anteriormente no se tenía. Uno hacía el programa de radio y pues si quería abrir la línea telefónica para alguien participara, pero no era necesariamente obligatorio, simplemente se abría y 1, 2 o 3 participaban, pero ahora todo el mundo puede participar. Bueno, yo quiero comenzar con algo, sin ánimo de contradecir Duván. El periodismo de ahora 45 años ha evolucionado, pero el periodismo es el periodismo. Y el periodismo nace de la necesidad que tiene una comunidad de conocer los hechos que suceden a su alrededor, tanto de la misma comunidad como del poder. Entonces, siempre habrá una transversalidad política. Dentro de toda actividad del ser humano está connotada una actividad sociopolítica y económica. Ese mendigo que vemos en la calle pidiendo una moneda, él está afectado también por la inflación y por los precios y es un actor económico también. Abstraerse uno de eso sería renunciar al periodismo como tal. Usted coge su medio de comunicación y obviamente, subjetivamente, usted va a tener unos propósitos. Aquí con el compañero que viene de la Colombia Humana, si él va a hacer periodismo, lo tiene que enfocar hacia mostrar esa otra verdad de la izquierda colombiana que no la muestran los medios de comunicación, que están tradicionales y que están cooptados por la pauta oficial ante todo. El otro gran problema que tenemos nosotros los medios de comunicación establecidos es la independencia y la sobrevivencia sin la pauta oficial o con la pauta oficial conservando ese carácter independiente. Eso es muy difícil. Ahí hay una confusión, hay una convergencia de ética con lo que pretende el anunciante cuando tiene poder, y ahí es donde empiezan los comentarios de hasta qué punto hacer una crítica es valedero o la forma como se hace. Por eso el periodismo en ese sentido no puede cambiar. Yo no puedo canalizar una entrevista con un personaje que tiene algo interesante para contarle a la sociedad simplemente pensando si lo encamino hacia el poder que yo quiero, poder político o por el que estoy trabajando. ¿Me hago entender? Yo voy a hablar con Sergio, que no lo conozco desde antes, no habíamos tenido la oportunidad como de hablar. Y entonces, si yo empiezo a entrevistarlo y yo empiezo, bueno, les confieso que yo fui concejal por el Partido Conservador hace muchos años aquí, pero que en este momento no soy conservador, con todo el respeto pues, que me merece el Partido Conservador. Uno la juventud también la supera. No, pues es más, yo tuve pelo largo también. Yo también tuve pelo largo y el Che Guevara en la camiseta, no me preocupe. Y el Che Guevara en la camiseta, la verdad que, además, a mí me tocó mucho más cerca porque la revolución del 68, pues yo era un niño aún, pero en el 1970 ya estaba estudiando en primero de bachillerato. Y entonces, hacer periodismo no es fácil, muchachos. Mire, yo veo una explosión de medios de comunicación a través de las redes sociales y me parece que esa es una propuesta muy válida que nos ha hecho tocar a nosotros. Y tengo unas experiencias fabulosas que yo creo que en algún momento las tendré que contar en un libro, porque cuando uno codifica información en un medio de comunicación, ojalá que no se equivoque, porque todos somos susceptibles de equivocarnos. Esa información tiene mucho más validez que cuando la dice alguien que todavía no tiene marca. Les voy a poner un ejemplo. Ahora, el Viernes Santo hubo un derrumbe y lo transmitió un señor con un celular.
un señor que no es periodista, pero que estaba en el momento donde él hizo la toma, esto y lo otro, y obviamente lanzó inmediatamente por WhatsApp. Eso creó pánico. Él no pensó periodísticamente, él no pensó en moderar la noticia y hacerla objetiva, él simplemente, en una forma muy natural y muy bonita, no lo estoy criticando, simplemente le estoy explicando, lo dijo y mostró su preocupación, su asombro, el terror, el miedo. Obviamente, eso había que hacer, eso, o sea, a él hay que agradecerle eso. ¿Qué pasa luego con los actores, que somos toda la sociedad santarrosana? Era un Viernes Santo, la dimensión del derrumbe no era para tener una carretera cerrada 3 días, donde el turismo, si se afectaba, se afectaría toda la cadena productiva de Santa Rosa de Cabal. Espero pues que, y estoy dispuesto pues obviamente a recibir objeciones, muchachos. Cuando a mí me llega el comunicado, porque tengo clientes del periódico en esa vía, que no directamente de la empresa Termales como tal, me dijo, don Ramiro, mire a ver si me publica este comunicado, el comunicado de la empresa. Lo leí, me pareció muy pertinente. Sin embargo, lo resumí, le puse el cabezote del periódico y lo multipliqué por WhatsApp, por WhatsApp esa noche, porque ya tenía a las muchachas descansando, pero yo lo hice por el WhatsApp mío, que les digo, inicialmente son 4.000 contactos, que eso rapidito se multiplica. Pues hablando luego con una señora que hace operación turística acá, me dijo, mire, cuando me llegó a mí la información para que pudiera seguir vendiendo los planes, esto y lo otro, y no le llegó el comunicado de la empresa, sino la carpeta del Faro. ¿Qué quiero decirles con eso, muchachos? Construir marca no es fácil. La marca se construye a través de la ética periodística, a través de la objetividad, y se construye con mucho sacrificio, con mucha inteligencia, con muchos sinsabores y con demasiadas, yo creo que muchas satisfacciones, porque quienes ejercemos esta profesión con mística, con ganas, con amor, con un beneficio no tanto personal, sino mirando a la comunidad, uno se llena de tantas satisfacciones que uno no necesita conseguir plata con esto, necesita sobrevivir en el medio. Yo he visto ahora la proliferación de muchos medios de comunicación nuevos, y como lo dice John, él no tiene experiencia, pero conoce las técnicas y se está preparando. Eso es importante. Y hay que construir marca a través de eso, de esa seriedad que se le imponga, a través de esos mensajes que se están transmitiendo, a través de la independencia que objetivamente se pueda lograr, así subjetivamente uno tenga unas cadenas que lo estén limitando por dentro. Pero sobre todo construir marca para codificar los hechos de una sociedad, que hoy son noticia, pero posteriormente serán historia. Ustedes están muy jóvenes. Ustedes quieren conocer la historia de Santa Rosa de Cabal, ustedes tienen que remitirse a los archivos que tiene Antena de los Andes, a los periódicos, pocos o muchos que han existido, pero que han informado, más que a los archivos del municipio que desaparecieron por irresponsabilidad de esa administración en el terremoto y en la reconstrucción del palacio, porque eso se perdió casi todo. Entonces, nosotros como medios de comunicación, independientemente de la inmediatez, debemos recordar que estamos construyendo historia y no podemos ser irresponsables con la historia, ni irresponsables con el presente. De una mala entrevista, de una entrevista mal conducida, con una persona que esté alterada, puede resultar una insurrección, puede resultar un vandalismo, puede resultar cosas muy graves. En ese sentido, tenemos que ejercer un control sobre el entrevistado, no tanto para controlarle su pensamiento, pero sí la intención que tenga incendiaria o muy pasiva de hacerle el favor a terceros como idiotas útiles y nosotros ser el puente que cruce ese idiota útil para servirle a mezquinos intereses, muchachos. Bueno, ya mirando pues lo de esa perspectiva de la evolución y la independencia, pues yo creo que eso va más marcado a
cómo las personas perciben el periodismo. Me hago entender. En la actualidad, las personas que estudian Derecho son periodistas, los periodistas son fiscales, los políticos son bachilleres. Entonces estamos hablando de que estamos en un país que realmente está preparando profesionales para cosas muy diferentes. ¿Sí? O sea, pues, es el pensar de muchos de nosotros, que muchos no lo dicen, pero pues es una realidad triste en el país, porque no es solamente algo que se marque en un De municipio. una juventud no futuro, que a pesar de que nos vendieron la idea de la educación y la formación, terminamos haciendo todo aquello para lo que no nos, para contrario a lo que nos formaron. O sea, es como decir que es la generación más formada en Colombia y es la generación con menos oportunidades laborales en este momento. Estamos en un país de supervivencia. Exactamente, o sea, todos vivimos del Señor de los Milagros. Esperemos a ver qué llega, esperemos qué se puede hacer. Pues entonces, a raíz de eso, empezamos a mirar de que se tienen que buscar métodos de comunicación, más que de periodismo, sino de comunicación, más eficientes. Entonces nos vamos por allá a 1987, 1990, cuando aparece un programa llamado Sociedad y empiezan a hacer una cantidad de cosas extrañas en su momento, con un periodista que marcó una tendencia y revolucionó realmente lo que era el periodismo en el país, pues refiriéndome a Jaime Garzón, que pues, a título personal es una persona que yo admiro muchísimo y de quitarme el sombrero, y empieza a enseñarnos esa forma diferente y nueva de hacer periodismo, de burlarnos nosotros mismos de una realidad que, a pesar de que nos había dolido por el inicio de la guerra y todo lo que estaba pasando con el narcotráfico, no lo habíamos sentido. Entonces él empieza a meter el dedo en la llaga de una manera que a todo el mundo le duele. Entonces ahí es donde ya empiezan a migrarse en todos los medios de comunicación a buscar realmente ese cambio, porque todo proceso tiene que cambiar. Lo único que no cambia en este país es la educación y la forma de hacer política. Pero de resto todo ha cambiado. La medicina, ha cambiado el periodismo, ha cambiado el derecho. Ya, bueno, hay una cantidad de niveles profesionales, las enfermeras ahora trabajan de una manera diferente. Entonces empezamos a ver de que todo en el país cambia, menos lo que realmente tiene que cambiar. Y ahí es donde ya empezamos a migrar de acuerdo a las nuevas tecnologías, porque primero empezó la prensa escrita, bueno, primero el chisme, voz a voz, mira que allí, y esos eran los periodistas de ese momento. Porque ahí es donde nace el real periodismo. Como lo decía don Ramiro, el señor desde su posición hizo una transmisión de un evento que de pronto realmente impactó en el municipio, porque yo, a través de una página en la que trabajo, también repetí la nota, porque me pareció pues bien interesante que esa misma comunidad tenga la posibilidad de abrirse las puertas a comunicar lo que ellos ven desde allá. Porque nosotros vemos lo que está acá en el centro, pero nosotros no vemos lo que está pasando en el Lobito, nosotros no vemos lo que está pasando para las veredas de abajo, el Español, y una cantidad de cosas que, teniendo una inmediatez, no se conocen. En estos días yo vi una imagen de una carretera que estaba ya a punto de desaparecer, que solamente es una peatonal por donde es peligroso transitar, y ya lleva más de 2 meses así. Y decimos, bueno, si yo soy santarrosano, ¿cómo no sabía eso? ¿Y por qué a eso no se le está haciendo fuerza? Y si se le hace fuerza a... No tengo nada en contra de los influencers de comedia, pero sí se les hace fuerza a ellos. Y a veces con temáticas de risa que hasta ofenden. O sea, yo los veo y no me da risa, pero tienen 7.000, 8.000, 9.000 seguidores, tienen no sé cuántos millones de reproducciones. No quiero hablar con nombres propios, pero sí ofende de cierta manera que estas personas comunicativamente sean más eficientes que un medio de comunicación real que tiene periodistas. Entonces, nosotros, desde nuestra trascender, empezamos a mirar esa necesidad de buscar a la comunidad, no solamente al administrativo, sino también mirar a las personas que están ahí, del común, que también quieren comunicar sus necesidades desde esa perspectiva. Y obviamente tratando de respetar lo que decía don Ramiro, pues también de ser como muy mesurados en la forma en que se va a manejar la información. No, pues como tocando un ejemplo, por ejemplo, Orson Welles, que de cierta manera una vez en un programa radial empezó a decir que llegaron los ovnis, que llegaron los extraterrestres, que se iban a tomar la Tierra como un programa radial y como por exacto. Y empezó todo el mundo a salir a gritar y a sentirse realmente que los iban a matar. Entonces, eso también es como esa parte de la responsabilidad que los medios de comunicación dentro de su proceso tengan que tener en cuenta.
Bueno, disyuntiva a la que se tiene que enfrentar un periodista independiente. Decir la verdad del establecimiento, esa posverdad o esa modelación o ese modelar de opinión, o entretener su propia verdad, la que radica en la esencia del periodismo, que es ofrecer una verdad sin ideología, ¿sí? Investigar, indagar y demás. Pues que en eso pues quedaron muchos periodistas al margen, sacados de sus televisoras y demás. Entonces esa es la disyuntiva a la que se enfrenta ahora un periodista independiente o el periodismo independiente. De decir esa verdad que supone estar subsumido, relegado a la verdad del establecimiento o esa posverdad, o vincularse a esa verdad del establecimiento donde pues como hemos evidenciado llueven chorros de dinero, de contratos y demás. Entonces yo creo que esa es la disyuntiva a la que se enfrentan, pero entonces ahí como algo que dice Correa, que es que son dueños no de la opinión pública, sino de la opinión publicada. ¿Sí? Entonces, nos enfrentamos nosotros como políticos a la disyuntiva también. ¿Cómo crear contenido que sea interesante a los demás, pero que no se vea de la manera como se ha visto el político, que se ve como el politiquero y demás? Entonces, nosotros hemos pensado hacer una crónica histórica de la ciudad. Por ejemplo, empezamos con la ciudad de Pereira, pero irnos por los municipios, contando su historia, pero también con esa historia que nos da ese primer escenario, esa entrada para que sea interesante, porque hay que producir para que no se convierta solo en entretenimiento, pasa ya una crónica de las preocupaciones y de aquello que le afecta a cada uno de los municipios. Entonces aquí también desde el proceso político se hace o se aporta, en este caso al ámbito del periodismo desde la crónica, porque estudia, indaga esas particularidades que tiene el municipio, las afecciones, las problemáticas que a ellos pues en este caso les apremian. Es el ejercicio, por ejemplo, ahora las hidroeléctricas que van a impactar la mayoría de los municipios de territorio de risaraldense. Entonces, cerrar con esto. Ser independiente es ir en contra del establecimiento. Ir en contra del establecimiento, pues terminarse relegado, terminar siendo relegado y en muchos casos estigmatizado, macartizado, que todo inicia con Una pequeña frase, recuerdo alguna entrevista que le hicieron a Jaime Garzón y decía: un buen periodista es aquel que odia el poder, no quiere el poder. O sea, un periodista es aquel que está allende al poder. Yo de pronto quiero hacer un aporte, escuchando a los escritos, muy interesante y se abre el debate y se abre qué es lo que necesitamos. Yo nos decía de que los influencers tienen muchos seguidores, ¿cierto? Pero es que también nuestra realidad colombiana, el colombiano tiene una tristeza y una insatisfacción diaria que es como contrarrestarla riéndose de cualquier cosa, de TikTok, de cualquier situación que le ponen por ahí, y por eso son como tantos seguidores, ¿cierto? Otra de las situaciones es que yo estudiaba en el año 84, 85 en la escuela y habían paros. Yo no entendía por qué había paros, ¿sí? De los profesores. Y decían: no, es que el gobierno está conduciendo y ustedes no aprendan nada y sean borreguitos. A mí se me quedó pensando eso, pero yo no entendía porque hubo un paro como de un mes y más de los profesores. A eso estamos. Los jóvenes no quieren leer nada, no quieren profundizar, ¿sí? Necesitan parrafitos muy corticos, ¿sí? Y las redes sociales les hacen a uno inclusión rápida. Entonces es difícil crear un criterio cuando usted de pronto, ¿cuál es su fuente de información? No, grupo de WhatsApp que me mandaron por ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está dando las vacunas, con el COVID, con la política, todo? Y uno cosas, y uno ni siquiera las digiere, sino que uno las trae ahí. Sí, es que eso dijeron en WhatsApp, eso dijeron en Facebook, eso me llegó por ahí. Lo que dice Ramiro, pues es que tener la impronta de un sello, sí. Pero el periodista está en el peor de los mundos, en el peor, porque no es ni bueno, ni es malo, sino lo peor. Sí, estamos en el peor mundo. Sí, el purgatorio que no somos ni nada ni acá. ¿Por qué? Porque es que hacer medio cuánto vale el tiraje a Ramiro de los periódicos mensualmente. 7 millones de pesos. Usted sabe que es sacar 7 millones de pesos de bolsillo. Ir usted de negocio en negocio, donde no se tiene la publicidad como algo de inversión, de proyección de marca, sino como una ayuda. A uno le dicen: hermano, yo le voy a ayudar a usted está bien. ¿Sí? Bueno, eso uno vende la pauta publicitaria. O el municipio, el gobernador, bueno, cualquier dependencia oficial le da una publicidad, uno la publica, saca algo en contra de ellos, les piden: hermanito, es que yo le estoy ayudando a usted, ¿qué le pasó? No está anunciando, me está ayudando a mí, porque no ven el medio de comunicación como una plataforma, sino que es que le vamos a ayudar. Entonces, todo eso nosotros estamos con el peor de los mundos, ¿sí? Y entonces ya las fuentes oficiales que uno consulta, va uno allá, ya no lo quieren atender, ya no le quieren ayudar. No, usted es malo por mal. Que usted puso a hablar, salir a agarrar de nosotros. Usted ni quiera. Es que usted no hace periodismo investigativo. Sí, ¿cómo hace el periodismo investigativo? El señor, yo le creo al señor. El que me está dando la inquietud, yo se la creo. Pero es que usted tiene que investigar eso, si es verdad. No, yo no puedo ser un juez, pues, y llego a Sergio con una inquietud de su comunidad, y no, pues espéreme a ver si eso sí es verdad. ¿Y a dónde voy yo a buscar la fuente oficial? Es que Sergio de la vereda San Juanito, la vida está muy mala. Y como yo no tengo la posibilidad de ir hasta San Juanito a ver si es verdad, entonces me dice el oficial: no, eso está bueno. Eso ya lo arreglamos hace 2 días, venimos ya. Entonces vuelve y dice: yo mi inquietud, no, que eso está muy bueno. Pero es que vea que como usted no es fuente oficial, entonces su inquietud no vale.
Entonces estamos ahí como, yo creo que Ramiro me puede apoyar en el mejor de los mundos, donde uno no sabe para dónde echar y si uno es bueno o es malo. Porque es bueno cuando uno les está haciendo eco, le está haciendo resonancia a lo que le mandan a uno, pero es malo cuando uno publica lo de los menos favorecidos. Mire, hay una expresión que a mí me aterró cuando la escuché una vez, y es que usted, usted es el perro que le muerde la mano al amo cuando le está dando el pan, que le digan a uno eso. Yo he tratado, desde que tuve la dirección de periódico, yo siempre he estado en la 133 y 134 ediciones que la estamos preparando, vinculado con el periódico, escribiendo y haciendo y vendiendo publicidad. Ahorita ya como director, ya llevo más de 100 ediciones y he tratado de no ir donde el comerciante ni donde el hombre que tiene poder a pedir ayuda. Yo voy a ofrecer un negocio. O sea, yo hablé con algún alcalde cuando estábamos iniciando hace 9 años la segunda parte del periódico, donde le cambiamos formato, de formato amplio, grande, al tablón europeo. Y le dije, yo tengo un medio de comunicación y usted tiene que informar, alcalde. Bueno, sí, pero hasta ahí, una y más pauta, nos sacaron un periódico para competirse, para acabarnos. ¿Sí? Y realmente, pues menos mal que sobrevivimos. Y a la pandemia también estamos sobreviviendo. Pero hay una cosa muy importante, muchachos, hablando de política. Mire, yo conozco la política por dentro. Yo fui concejal 2 veces aquí en Santa Rosa de Cabal, fui presidente del consejo. Yo sé que se mueve. Yo por eso en ese momento no ejerzo política. Porque yo tenía que escoger entre ser bueno o ser político. Y les voy a contar una anécdota. En esos días que yo era político, no les voy a contar rápidamente para que No me diga que no era nos bueno, no me diga que no era bueno, que era bueno. No me diga que no era bueno. Cuando era político, ¿no? No, mire las cosas que le pasan a uno. Con mi señora hizo un préstamo ella como maestra para poder cambiar un Renaultito 4 por un Renault nuevo. Y lo hicimos de segunda. Cuando llegué por ella al colegio donde trabajaba, salió una compañera y amiga mía de esas que van a la casa a tomar tinto, a tomar aguardiente en esa época, y llega y me dice, uy, ¿está estrenando carro? Y le dije yo, ¿cómo le parece su planita? Y se estará robando un poquito este hijo de tanta, de una. Bueno, pues uno se siente incómodo. Pero luego, pues a mí en una época, llegué a Buga con mi familia y a la parte donde íbamos nos invitaron a donde un vecino a celebrar unos 15 años. Llegué con mi amigo y mi familia y me presentaron como el presidente del Consejo de Santa Rosa de Cabal en 1999. Cuando me presentaron, un señor me dijo, ¿y futuro alcalde? Digo, ¿qué? Y llegó otro y me dijo, no, este es un ladrón de los pinos. Y iba por fiesta, yo no conocía a ninguno de los dos clientes. Pasamos bueno en la fiesta, uno como que se ponía una cosa de político también, y pues, si usted ponía a pararle bola a todo el mundo se enloquece. Cuando llegamos a la casa el domingo por la noche, bueno, todavía andábamos en el Renault 4, me acuerdo. Por la noche, mi hijo que tenía 11 años, hoy en día es un profesional, contador, Fabián, se puso a mirarme y tomábamos un cafecito con pan y me dijo, papá, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dije, claro, hijo. Y me dijo, usted no es capaz de ganarse la vida honradamente. Para mí eso fue una puñalada. Entonces yo le dije, ¿y por qué me dice eso? Dijo, decía anoche en la fiesta, un señor dijo que usted era un ladrón de los pinos. Entonces ahí se me quitaron las ganas de seguir en política, a ver, esos hechos. Pero lo que quiere decir es una cosa, mire, y yo los invito a que seamos muy independientes políticamente, porque es que siempre hay que votar por los buenos. Y los buenos, cuando están en el poder, se vuelven malos. Yo no conozco, y he analizado mucho la política colombiana. Y he analizado la política de derecha, de centro y de izquierda. Y le cuento una cosa, esto es una barbarie, esto es un cáncer que carcome el mundo, sobre todo América Latina, y sobre todo a Colombia, es triste. Hay un tratado de la corrupción en Colombia, de la Universidad Externa de Colombia, escrito por Juan Carlos Henao, que es un rector de un grupo de investigadores, un 3 tomos, que ojalá todos tuviéramos como la oportunidad de leerlo, pero como dice Edward, la juventud ya no quiere leer. Pero precisamente no nos casemos con eso. Yo creo que nosotros debemos informar, pero más que todo debemos procurarnos porque este templo que hay aquí de cultura sea el que siembre nuevas generaciones de jóvenes que no se dejen ni comprar la conciencia ni venderle su conciencia al apetito del poder o del dinero. Entonces un muchacho, como estos muchachos que tocan la guitarra aquí, los que danzan, los que los he visto crecer, como Luis Evelio, que para mí tuve la oportunidad de presentarlo en un programa con Telecafé con Andanza, llamado Cabulla, Fernando Ramírez me dijo, el artista más completo que he conocido en toda mi vida de periodista está en Santa Rosa de Cabal y se llama Luis Evelio Giraldo Pantón. Pero a muchachos le compra la conciencia. O sea, eso está trabajando aquí no para enriquecerse, sino para impartir conocimiento, para impartir cultura. Y esos jóvenes, esos niños que cogen la cultura y que les gusta la música y que les gusta la pintura y que les gusta leer, esos niños ni serán mañosos para conseguir el dinero por debajo, ni le harán juego al político de turno. Entonces no vale la pena, como ser humano, uno casarse. Ahora, decir uno, me vuelvo abstencionista. Entonces, esa disyuntiva que hace uno, lo único que les digo es, voten a conciencia, que por el candidato que vote, estoy seguro que les fallará. Y también como de pronto acordar algo más, pues vemos que la tendencia de la conversación se ha orientado en periodismo y política. Pero dentro de mi labor como operador de audio en la emisora, me dejó como uno de los sinsabores, fueron en algún momento algunas amenazas que recibieron de emisoras por Bacri, o sea, literal por bandas de combos como lo conocemos actualmente, que por haber dicho una noticia de algo que hicieron o de una plomacera que hubo la noche anterior, realmente llegaban amenazas a algunas emisoras. A Santa Rosa, cada uno de los periodistas lo
lo frenaron y dijeron que se quedara calladito, que dejara pues, como dar esa información que a él no le importaba. Y eso no se presenta solamente con esta parte del microtráfico, del problema social que se tiene con los comunes, sino también a raíz de tocar temas ambientales, a raíz de tocar temas sociales, porque si vos estás tratando de hacer alguna labor social con mujeres, pero esas mujeres la necesitan en otro lado, entonces empiezan como todos esos procesos realmente apoyando lo que ustedes decían, de que el periodista sobre esa parte de que no sabe ni si es para allá, si es para acá, y realmente está arriesgando la vida por decir una verdad contada desde la realidad de la persona que la sufre, porque la persona que necesita que la realidad se distorsione, la que más poder tiene, más plata tiene, y pues obviamente por ese mismo hecho hace que la mayoría de la comunidad no diga nada. Entonces, ahí es donde la labor del periodista es de aplaudir y de reconocer, porque es el que se arriesga a poner el cuello, es que la verdad es esa y no me importa qué pase. Y hay una estadística muy fuerte que casi la mitad de los periodistas relacionados en el mundo pues los aporta Colombia. Lastimosamente es una verdad cierta, ¿no? Y ya indica pues lo riesgoso que es el oficio del periodismo acá en Colombia. Y esto del oficio que ya recae sobre un tema que me parece muy importante es cuando hacen el viraje, ¿no? De la profesión de periodismo a un oficio. Y tiene que ver con la Constitución del 91, que dice el derecho a la información y a informar y a ser informado. Posterior a eso, uno de los grandes constitucionalistas de Colombia, ¿cierto?, que fue magistrado de la Corte, Carlos Gaviria, hace la ponencia donde dice que se quitará la tarjeta profesional. Eso se dijo con el 98, se quitó efectivamente, ya llevamos como 21. Sí, y hubo un alegato, pues, y fue una opción interesante. Y a partir de ahí, todos podemos y tenemos derecho a hacer, porque alguien que tenga la tarjeta profesional era el único que podía opinar sobre la realidad, ¿cierto? De hecho, hay una estadística hablando un poco también de los, como, para qué estudiamos y en qué trabajamos. En el 92 hay una estadística de esas tarjetas profesionales, cuántos de los que la tenían estaban trabajando en periodismo, y de la mitad estaban trabajando en periodismo. Entonces, todo ese ejercicio se dio, y ahora, pues, venimos a lo que tenemos actualmente con las redes sociales, donde, a propósito de lo que estaban diciendo también de semana, que está cumpliendo un año, ¿no?, de estar en esta columna 58, pues Daniel Coronel y Samper decían, o hacían, no tienen una reflexión muy interesante de cómo ellos se sorprendieron en ese ejercicio donde había una interacción y donde ese patrocinador normalmente, como lo decían ustedes ahora, bueno, venga, pero esta noticia no la da así, ¿quién le está dando de comer a usted? Pues se volvió la comunidad como tal. Y ellos se están sosteniendo de una manera muy interesante con el apoyo de la ciudadanía. O sea, hay un nuevo factor ahí que entra, como el no, también están haciendo eso. Entonces uno dice, bueno, si hay también, no sé, bueno, en el limbo, hay formas de generar espacios como interesantes a la hora de hacer pues, un periodismo que, digamos, también muestre, y esto tiene que ver con la noticia que decían ahora, ¿cierto?, desde el señor que sacó el video, que ustedes replicaron en su página, es que el que da noticias, ¿cierto?, o que pone noticias en las plataformas, también tiene un público que está interactuando y dice, esto no es así, la está regulando, mire, estamos siendo productores, consumimos noticias, pero también las producimos, estamos siendo presumidores. Y eso da, digamos, un espectro muy interesante a la hora de analizar lo que está pasando. Para analizar nosotros un poco, como lo planteamos desde ese canal, el Platanal Analytics, que bueno, hoy estuvimos en un lanzamiento en la emisora con Edward, todos los muchachos, sobre la alternativa, las voces y lo que recogemos hoy de ustedes, nos parece una experiencia muy interesante, porque queremos aprender, por supuesto, pero creemos que tenemos todo el derecho al periodismo y desde el Platanal y de la comunidad de Poreca, creemos también, estamos en una posición de que abogamos por la democratización de los medios de comunicación y este ejercicio apunta hacia eso. Un poco como para contestarle a compañero Miro, porque yo pienso que en Colombia hay que aprender a que hay diferencias y que tenemos que aprender a aceptar que las diferencias pueden ser insanables. O sea, usted se puede ir siempre con su postura y digamos el contrincante o la persona con la que usted dialoga se puede ir con la suya después de dialogar, pero que se puedan encontrar otra vez para seguir dialogando. Y justamente lo que le ha faltado a este país es eso, ¿cierto? Que una cosa que decía Aristóteles, la ciudad, el territorio, la población es la comunidad de los diferentes. ¿Dónde se encuentran en qué? En la política, porque el hombre es un animal político. En cierta manera, recogiendo lo que decía varios de ustedes, hacer periodismo ya implica un riesgo y ya implica una posición. ¿Por qué? Porque hacer visibles ciertas situaciones de la sociedad siempre implica tocar intereses de otros y en esa medida siempre se va a hacer incómodo. Así uno se pare en la derecha, en la izquierda, en el centro, así uno intente tener objetividad y ética, que comparto profundamente esa postura, lo que sucede al final es que se vuelve incómodo. En esa medida, yo como también soy historiador, quisiera recordar que en el siglo XX lo que sucedió con el periodismo en Colombia era que un periodismo partidista. La Patria era conservadora, el diario era liberal y en la sociedad esa división se marca. Es más, cuando se hace historia desde los periódicos, uno tiene que tener muy en cuenta que esa fuente ya está delimitada políticamente. Y en esa medida igual se hace historia, la historia sigue objetivándose desde ahí. Un buen historiador tiene que tener muy en cuenta el contexto desde el cual se habló y se generó la opinión. En esa medida, el proyecto del Platanal que intenta generar una postura así alternativa, ¿sí? Pero desde la cual vamos a poner no vamos como a negar el hecho de que aquí hay postura ideológica, de que aquí hay una lectura de la sociedad. Yo siento que justamente eso es lo que no se dice ciertos medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos, ¿cierto? De gran impacto en el país, lo que no dicen es cuál es su postura, sino que ocultan justamente esa postura. Y en lo local lo que yo he visto, y lo que he visto, y lo que he visto en la práctica, es que hay una
es que los medios locales terminan no anclados a una postura política, sino a la administración. La administración juega mucho con la necesidad de los medios de comunicación tradicionales. El tiraje de un periódico, el sostenimiento de una radio, implica mucho dinero y en esa medida implica una relación muy tensionante con las administraciones. Por eso los medios alternativos puestos en las redes generan un alto grado de independencia, porque se hacen con poco dinero, digamos, y un fuerte impacto. A mí lo que yo, por eso les decía el tema del entretenimiento, porque lo que termina uno temiendo al final es que no se convierta en un mero acto irreflexivo, porque al menos el periodista o aquel que informa reflexiona la información, el entretenimiento no reflexiona aquello que informa. Uno podría decir que el periodismo es del humor, pero es un humor reflexionado, crítico, que implica a la ciudadanía un acto de pensar. La ampliación democrática de las posturas periodísticas en esa medida implican que aquí nos quitemos la ropa y digamos, como lo dijo don Ramiro, yo fui conservador, ya no lo soy, pero yo tengo esta postura sobre la política. Y eso es lo que a veces uno no escucha de un periodista, gente como Vicky Dávila. ¿Cierto? Uno no escucha el periodismo hegemónico, no, esta es mi postura política, esta es la manera como yo interpreto la realidad. Y en esa medida es necesario que la democratización también implique una clarificación de los intereses, que seamos más claros con nuestros intereses para que la gente sepa de dónde se está informando. Sergio, hay un ejemplo, pues, de este último bombardeo donde murieron varios niños, ¿no? Sí, digamos, los dos periódicos más connotados de acá de Colombia se proclaman la objetividad, ¿cierto? Pues váyale a los editoriales con ese hecho, a ver, para mirar qué pasó, cómo lo analizan, cómo lo enfocan. Margarit Duras tiene un libro de crónicas que se llama Outsider, y habla que el verdadero prejuicio es creerse objetivo. ¿Cierto? Dicen, todos nosotros hablamos desde un lugar determinado, entonces el prejuicio es el que se dice soy objetivo, ¿cierto? Claro, hay mayores o, digamos, hay distancias donde la gente es mucho más sesgada y tiene mucho más fuente. Entonces, digamos que en ese periodismo nuevo que se hace en las redes, esa explosión de posibilidades informativas, creo que también, muy bien lo decía Edward, cambiar los tonos de la información, porque la gente también se quiere divertir, tenemos mucho sufrimiento, y esto de la infoentretenimiento es una tendencia pues, que se viene dando, y había que leer también estos momentos para no ser de todo pues, un paño de lágrimas, también pues, sin dejar de informar, por supuesto. Yo quería ahí como hacer una, no sé, como un empate. Es una realidad que no solo gobierna en este momento a la profesión del periodismo. O sea, ir en contra de ese poder implica ser independiente, quedar relegado, ser amenazado, por decir las verdades, porque esto es lo que incomoda mucho, que hay intereses detrás de todo eso. Pero lo mismo le pasa al político y al líder social. El líder social, ¿por qué lo matan? ¿Por qué pierde su vida? Porque habla de lo que le incomoda a otros, de sus tierras, de la explotación de recursos naturales, algo que le afecta a la comunidad. Y eso es lo que evidencia quién, un periodista. Está pasando esto y cuando es objetivo, en los herramientas que imponen el modelo hegemónico, en este caso ese yo les llamo un periodismo con ideología política. Lo que pasa es que se niega y aquí se asume, ¿cierto? Pero que responde a intereses. Y ese papel también lo cumplen los políticos. Por ejemplo, la persecución que sufrió Carlos Romero por hacer una buena gobernación en Nariño. O sea, que si hay buenos políticos, si hay gente que lo hace, la persecución que está sufriendo ahora Carlos Caicedo, pues en vez de gastarse la plata en bolillos y demás, se le gastó en ambulancias, entonces lo están persiguiendo por eso. Entonces, y que también hay políticos que reciben esas amenazas por tocar puntos neurálgicos de una realidad que sí le interesa al país y que sí le duele al país. Entonces, yo creo que hay esperanza todavía, esa independencia de los medios de información nos ha servido a nosotros para conocer ese tipo de verdades, cosas que no se conocían antes. Cómo la realidad de un municipio determinado o un departamento determinado, donde se está realizando un proceso de gobernación, de administración realmente legal, prudente, en este caso, digamos, ético, y entonces en ese escenario no es una verdad que se transmita por medios hegemónicos, y que los medios de información particulares o la producción de contenidos de 2 o 3 compañeros con un computador y una cámara que siempre hay que volver a los demás, que lo decía. Entonces, creo que es una realidad que compartimos, y entonces sacarlo ahí, es una realidad que compartimos, pero creo que de todos lados hay todavía esperanza y hay personas que lo hacen bien, periodistas que se preocupan por indagar, por ofrecer de una manera u otra la verdad lo más objetiva posible, porque pues, como decía muy bien el compañero, todo el mundo cree ser objetivo y eso es un prejuicio. Es una realidad que comparten los líderes sociales, que es una realidad que comparten los políticos independientes. Por ejemplo, su profesión no depende de un cargo de una administración, o si dependiera pues, con quién hizo el acuerdo y que sea un buen político. Eso tampoco tiene nada de malo. Hay compañeros que hacen política y que no tienen puestos y son profesionales, muy formados y que necesitan pues, tener su pan, pero que con quién hace el acuerdo y a qué acuerdo se acompaña para que les espacio. Entonces, que también se puede hacer, que eso no tiene nada de malo. Y también, en la medida que eso se haga, pues será una política, un periodismo y un liderazgo social pues, independiente y pues, que nosotros necesitamos en este país. No, yo para concluir, después saliéndome de tema, pues me parece fabuloso lo que estamos haciendo. Es un ejercicio que espero que perdure, muchachos, y en cuanto podamos hacerlo con acompañamiento lo haremos. Incluso también tendremos que hacer un especial Facebook en vivo con nosotros en el periódico. Y este es un consejo. Se acercan las elecciones. Yo creo que Eduardo está curtido. Al político no se le puede enviar publicidad. Menos mal que ustedes, los medios de redes, pues, no tienen que facturar tanto. Si usted le hacía al político, hay 2 opciones. Las 2 son perdedoras. Si gana, le dice que le va a ayudar, entonces que ya tiene poder. Y si pierde, ¿con qué le va a pagar?
De todas maneras, la plática de pierde. Vea, hay un exgerente de la emisora donde nosotros trabajamos, yo trabajo todavía, pero el señor que nos, el gerente nos decía, no le puede fiar a políticos, a brujos ni a circos. Entonces, por adelantado a todos. Yo creo que es así. Bueno, ya como Corfosi, saludar esta iniciativa tan buena, tan sana, tan interesante que se propone. ¿Por qué no? Pues me gustaría a mí, no sé si a nuestros compañeros también, pues hacer un ejercicio, no sé, quincenal, mensual, para hablar de temas de ciudad y que cada uno tenemos una visión distinta, ¿no? Ramiro tiene su visión, no la tiene, el compañero también, pero porque ahí comienza también el debate y qué es la verdad y cuál es la verdad, ¿no? Porque pues, sí, ¿cuál de todas? Es un país donde hay 45 millones de verdades distintas. Entonces, me parece muy sano que salgan estos espacios y bueno, y el debate siempre va a ser importante para la sociedad y que sigan discutiendo el tema de redes sociales. Yo iba a hacer un último punto acerca del tema que decía yo y de la tarjeta profesional. Hay muchos periodistas, sí, demasiado, pero eso también... Hay más abogados, pero sí, pero lamentablemente, así nosotros que hayamos ahí, la profesión se ha prostituido totalmente. Es una vergüenza que uno se tenga que encontrar porque personas andan con una agenda bajo el brazo, un lapicero y un talonario en el bolsillo, cobrando entrevistas, cobrando cosas en vivo. Y si es que si usted no me da la declaración o no acepta, yo comienzo a darle palo. Eso es una cosa vergonzosa que a uno le cuesta. Y así sea que yo lo pensaba con amigos de terapia, uno no necesita sino lo suficiente para vivir tranquilo. Pero hay personas que realmente están no volviendo la profesión a nada. Uno va, uno no sabe ni qué decir. ¿Y cuál es su profesión? Le preguntan a uno y uno se pregunta, ¿yo qué digo? Periodista, locutor, influencer, eso. Yo ahorita Duan antes del programa decía, ¿qué le colocamos ahí? Yo le decía, coloque entre comillas, dice que es periodista. O que colocara periodista con interrogación, porque eso uno ya no sabe. Yo no sé cantidad de personas en la calle, en las redes, que todo el mundo es periodista, pero pues realmente, y es respetable con el oficio, pero que haya pues un reconocimiento y un respeto por la profesión, porque eso sí se ha vuelto demasiado triste. Aquí en Santa Rosa, uno pues, ya reconoce todas las personas, pero no va a Pereira, eso es una caravana, una cantidad, y es que yo tengo esta hoja, que y bueno, y respetable todo, pero cuando comienza ya a cobrarle al personaje que van a entrevistar, cuando lo importante es saber que nos metimos en esta plata, no lo sabíamos en este momento. Pero lo que dice Ramiro, eso tiene que ser por adelantado y mejor dicho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me agrada mucho estar con ustedes. Este ejercicio queremos hacer y creo que estamos sintonizados porque venía hablando con todos los muchachos, compañeros de la comunidad pleca. Necesitamos hacer foros, espacios de difusión de ciudad, donde recoge esto de periodismo y que más sepas ella tiene. Pues a mí realmente yo a Eduardo no lo había escuchado nunca en un foro y quedó bastante sorprendido. Me parece que tiene criterios muy interesantes que aportan muchísimo a la región periodística de la región. Lo mismo Ramiro con los pequeños que nos dice y usted con lo que nos plantea John, pues estamos nosotros muy contentos y seguro que vamos a estar encontrándonos nuevamente con nuevos temas también, ¿cierto? Habrá gente acá que tiene cosas muy fantásticas por decir, del sector del magisterio, líderes sociales, artistas, así que esto apenas empieza y esperamos que sea largo aliento. Bueno, y algo que hay que acotar es que ustedes o nosotros los que estamos en el proceso de creación de contenido digital debemos estar muy de la mano de los que han trabajado en los medios tradicionales. Porque ellos nos enseñan claramente cómo debemos manejar la información. Y ya nosotros somos los que evolucionamos a esa red social y aplicamos de acuerdo a lo que cada uno especializa. O sea, usted debe hacer reporta y dar noticias, hágalo, no tiene nada de malo. Pero también hay que entender, como lo decía Eduard, no prostituye esa profesión tan linda, que lamentablemente se ha presentado, y eso no es de ahorita, sino desde hace muchos años, de que un noticiero o una emisora o periódico le daba garrote que no le había pagado su pauta publicitaria, pero que le pagaba la publicidad de la mejor empresa del mundo. Es como para darles como ese consejito a todos los que están en ese proceso de crear esa parte digital, tener en cuenta que es cosas que me metí. Muchísimas gracias. Bueno, yo también agradezco por la invitación a Sergio y los demás compañeros, a la comunidad de Pleca. Pues aquí nos encontraremos cada vez más y tenemos que ese público que se va y crea contenido, indagando sobre las particularidades de cada uno de los territorios, está haciendo una crónica periodística. Pues, también desde ahí una copia y caminar en esa vía y saludo pues el conversatorio, estuvo pues muy positivo. Bueno, disculparme con Luis Miguel porque creo que fue injusto, que fue el único político aquí declarado que, digamos, le tocó recibir toda manera la crítica a toda la historia, ¿no? Como si no fuera responsable de toda la historia. Pero es bueno que pongamos el política en el ciclo de la politiquería y que el ejercicio político es el ejercicio democrático de escucharnos entre todos. Y que claro, la idea es la invitación de que esto se va a repetir, la idea es hablar sobre la ciudad, ¿cierto? Y construir justamente un contenido que tenga un análisis crítico y que se permitan escuchar todas las voces y posturas y demostrar que se puede dialogar sin insultos y se puede dialogar sin ataques y sin posturas de fútbol, de derecha, de izquierda, no podemos hablar. O sea, mostrar que se puede construir un país a partir del diálogo. Así que los invitamos a que nos sigan viendo por medio de las redes sociales, a que nos acompañen los jueves a las 2:30 por Antena de los Andes en Radio Platanera y también nos gustaría como los 80, este programa no tiene episodio grabado, todo eso. No, te invito a que en la edición número 132 hicimos un especial de influencers. La verdad que tratamos el tema con muchísima seriedad, porque pudimos ver acciones, pudimos varios ejemplos, es importante. Y esta edición que está circulando, en especial de salud oral en el municipio, donde también hay un profesional, pero ojo que también hay mucho tratado con también, sí, creo que muchas gracias. Muchas gracias. La idea es que nos acompañen por las redes sociales, que vayan a la página de la Comunidad Pleca y que nos acompañen los jueves a las 6:30 en Radio Platanera. La idea es continuar con estos escenarios de discusión y seguir, digamos, construyendo a partir del diálogo y, digamos, de la dialéctica, la verdad. Creo que la verdad se construye así, dialogando entre todos.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. No, no, los plátanos, fueron maduros. Temporada también después.